Segunda parte. Ministerio en la subida a Jerusalén, inicio del viaje. Los samaritanos no reciben a Jesús, y cuando iba a cumplirse el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén, y envió por delante a unos mensajeros, que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le acogieron porque llevaba la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero él se volvió hacia ellos y les reprendió. Y se fueron a otra aldea, exigencias para el que sigue a Jesús. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le dijo: «Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Pero éste contestó: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». «Deja a los muertos enterrar a sus muertos». Le respondió Jesús: «Tú vete a anunciar el reino de Dios». Y otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Jesús le dijo: «Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Misión de los 72 discípulos. Después de esto designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. Mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa, y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os acojan, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad». Jesús increpa a las ciudades incrédulas. «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia sentados en saco y ceniza. Sin embargo, en el juicio Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a ascender. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado». Regreso de la misión. Volvieron los 72 llenos de alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo: «Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo». Acción de gracias de Jesús. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo». Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: «Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron». Ampliación de las enseñanzas. Parábola del buen samaritano. Entonces un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Él le contestó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú?». Y éste le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Entonces Jesús,
tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote, y al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita llegó cerca de aquel lugar y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él, y, al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y le vendó las heridas echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Marta y María acogen a Jesús. Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta le recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres y poniéndose delante dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. El Padre Nuestro. Estaba haciendo oración en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les respondió: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sigue dándonos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos pongas en tentación. Eficacia de la oración. Y les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo qué ofrecerle? Le responderá desde dentro: No me molestes, ya está cerrada la puerta. Los míos y yo estamos acostados. ¿No puedo levantarme a dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia se levantará para darle cuanto necesite. Así pues, yo os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Expulsión de los demonios y reino de Dios. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Y cuando salió el demonio, habló el mudo, y la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Expulsa los demonios por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les replicó: Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y cae casa contra casa. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís que expulso los demonios por Beelzebul, si yo expulso los demonios por Beelzebul, vuestros hijos ¿por quién los expulsan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando uno que es fuerte y está bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega otro más fuerte y le vence, le quita las armas en las que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra bien barrida y en orden. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación última de aquel hombre resulta peor que la primera. Exigencia de la palabra de Dios. Mientras él estaba diciendo todo esto, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. 28. Pero él replicó: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La señal de Jonás. Habiéndose rehuido una gran muchedumbre, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa.
Busca una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, del mismo modo lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás, luz del cuerpo, luz del alma. Nadie que ha encendido una lámpara la pone en un sitio oculto ni debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo también está iluminado, pero cuando tu ojo es malicioso, también tu cuerpo queda en tinieblas. Mira, por tanto, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y si todo tu cuerpo está iluminado, sin que haya en él parte alguna oscura, todo él estará iluminado como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Reproches a escribas y fariseos. Cuando terminó de hablar, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo: Así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos. ¿Acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Dad, más bien, limosna de lo que guardáis dentro, y así todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero despreciáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin descuidar lo otro. Ay de vosotros, fariseos, porque apetecéis los primeros asientos en las sinagogas y que os saluden en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros disimulados, sobre los que pasan los hombres sin saberlo. Entonces, cierto doctor de la ley, tomando la palabra, le replica: Maestro, diciendo tales cosas nos ofendes también a nosotros. Pero él dijo: Ay también de vosotros, los doctores de la ley, porque imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con uno de vuestros dedos las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así pues, sois testigos de las obras de vuestros padres y consentís en ellas, porque ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el templo. Sí, os lo aseguro, se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque os habéis apoderado de la llave de la sabiduría. Vosotros no habéis entrado y a los que querían entrar se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a atacarle con furia y a acosarle a preguntas sobre muchas cosas, acechándole para cazarle en alguna palabra.